Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te he preparado una pildoraza sobre un tema por el que vosotros me habéis preguntado mucho, tanto a través de redes sociales como a través de comentarios que he recibido en otros vídeos de este canal. Y es que varios me habéis preguntado por el juicio de desahucio. Además, también me habéis preguntado por la diferencia entre juicios plenarios y juicios sumarios. Así que me parece que tenemos una gran oportunidad para diferenciar unos juicios de otros y además de paso hablar de ese desahucio por el que me habéis preguntado tanto, que ya te adelanto es uno de esos juicios sumarios. Empezamos ya, no sin antes recordarte que si quieres preparar conmigo la oposición tienes mis datos de contacto aquí abajo, así que puedes escribirme a píldorasjusticieras@hotmail.com y recordarte también que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Varios de vosotros, opositores, me habéis preguntado por los juicios sumarios y plenarios, y es que cuando estudiáis el juicio verbal os habéis tropezado con que existen una serie de juicios verbales especiales que son de diferente tipo, porque mientras que unos son sumarios, otros son plenarios. Voy a intentar darte algunas pistas para que diferencies unos de otros. Si nos fijamos en la palabra plenario, nos suena a pleno, a plenitud, ¿verdad? Pues esto tiene mucho que ver con lo que ocurre con los juicios plenarios. En esos juicios plenarios hay una cuestión discutida que se va a someter al juicio pleno de ese tribunal. Y además las partes no van a estar sometidas a las limitaciones que se van a encontrar en los juicios sumarios. En el caso de los juicios plenarios, las partes van a poder tener libertad en cuanto a alegaciones y tampoco van a tener limitación en cuanto a las pruebas que se van a proponer y a practicar. Y se trata de juicios que precisamente porque se someten al juicio pleno del tribunal van a terminar con efecto de cosa juzgada. Es decir, estamos hablando de juicios en los que el tribunal conoce en esa plenitud, de ahí su nombre, plenarios, y van a ser cuestiones las que se van a tratar en estos juicios sometidas al juicio pleno del tribunal, a diferencia de lo que nos vamos a encontrar con los juicios sumarios. En el caso de los juicios sumarios nos vamos a encontrar con cuestiones discutidas que se someten a juicio del tribunal, pero el propio tribunal va a estar limitado en cuanto a su conocimiento de la cuestión. Va a entrar a valorar cuestiones muy concretas de la cuestión discutida. Pero es que además las partes se van a encontrar con limitaciones tanto a la hora de presentar alegaciones como a la hora de proponer pruebas. Y además estos juicios sumarios terminan sin efecto de cosa juzgada, es decir, se podrían volver a celebrar nuevamente juicios sobre la misma cuestión. Podrían volver a discutirse las mismas cuestiones en juicios que se pudieran celebrar posteriormente. Pues bien, cuando te tropieces con el estudio del juicio verbal, vas a ver que además del juicio verbal, tal y como lo conocemos, con esa estructura básica que también habrás estudiado si ya has estudiado la ley de enjuiciamiento civil, te vas a encontrar con que existen juicios verbales especiales. Existen una serie de especialidades dentro de esos juicios verbales y entre esos juicios especiales nos encontraremos con juicios que en algunas ocasiones serán sumarios y en otros casos serán plenarios. Pues bien, ese juicio, el juicio de desahucio, por el que tanto me habéis preguntado, tanto a través de redes sociales como en comentarios que me habéis dejado en vídeos de este canal, el juicio de desahucio ya te adelanto que es un juicio sumario, es decir, es un juicio verbal especial, un juicio sumario que termina sin efecto de cosa juzgada y donde las partes van a tener una limitación tanto a la hora de alegar como a la hora de practicar pruebas, de proponer prueba que se pudiera practicar, así como también el tribunal va a tener limitado su conocimiento a la hora de conocer de la cuestión. Algo que intento con mis propios alumnos cuando le hablo de estos juicios verbales especiales, me da igual que sean sumarios o plenarios, es que intento que pierdan el miedo a estas especialidades de los juicios verbales. Intento que los vean como un juicio verbal más con la estructura que ellos ya conocen, pero en cada uno de los casos, en cada una de las especialidades, existen algunas pinceladitas, algunas pequeñas cosas distintivas que son las que intentamos machacar en clase para que les queden muy claras, pero realmente se trata de un juicio verbal con la estructura que tú ya conoces y a la que quiero que le pierdas el miedo. Un juicio verbal, como tú ya sabes, comienza por una demanda. Esa demanda será contestada en un plazo concreto
que en el caso del juicio verbal será un plazo de 10 días y a continuación ya sabes que habrá un juicio. En el caso del juicio ordinario, a diferencia de en el juicio verbal, las partes se veían en dos actos diferentes, porque primero se veían en la audiencia previa y a continuación se veían en el acto del juicio. En el caso del juicio verbal solamente hay un encuentro entre las partes, que es en el propio acto del juicio. Ese acto del juicio, que ya sabes que se celebrará en el plazo de un mes, salvo que gran parte de la prueba se tuviera que celebrar fuera del lugar de celebración del juicio o que haya circunstancias especiales y esto conlleve que el juicio, en vez de celebrarse en el plazo de un mes, se celebre en el plazo de 2 meses. Y luego, como ya sabes, habrá una sentencia que en el caso de los juicios verbales con carácter general se dictará en 10 días, pero que en el caso del juicio de desahucio, ya sabes que es una de las especialidades del juicio de desahucio, la sentencia se dicta en el plazo de 5 días. En cualquier caso, lo que quiero que tengas claro es que se trata de un juicio verbal con la estructura que tú ya conoces, con todos esos pasos que tú ya conoces, demanda, contestación, juicio, sentencia, pero que existen algunas pequeñas particularidades en las que vamos a insistir en el vídeo de hoy y que te van a quedar súper claras. Además de esta cuestión de que la sentencia se dicta en el plazo de 5 días en lugar de en el plazo de 10 días como ocurre con el resto de los juicios verbales, hay otra cuestión importante que diferencia al juicio de desahucio de otros juicios verbales y es la competencia. ¿Cuál es el juzgado competente? Tú ya sabes, si has estudiado la ley de enjuiciamiento civil, que con carácter general en la jurisdicción civil siempre rige el domicilio del demandado, ¿verdad? Siempre cuando tenemos que determinar la competencia territorial, atendemos a cuál es el lugar donde tiene su domicilio o residencia el demandado y el tribunal de primera instancia correspondiente a ese lugar será el competente para conocer. Pues bien, en el caso de los juicios de desahucio no ocurre así, porque en este caso lo que rige es el lugar donde se halla la finca a la que se refiere ese juicio de desahucio. Por tanto, aquí observamos una diferencia en cuanto a la competencia territorial con respecto a otros juicios verbales. Como te decía, quiero que le pierdas el miedo a estos juicios verbales especiales. En el caso del desahucio va a darse esa sucesión de hitos que tú ya conoces. Habrá una demanda, una contestación, un juicio, una sentencia. En el caso del juicio de desahucio, habrá una especialidad en cuanto a la demanda y es que cuando el demandante presente su demanda será siempre con abogado y procurador, siempre con independencia de la cuantía. Recuerda que en este caso no vamos a tener en cuenta aquello de necesitar abogado y procurador según si la cuantía excede o no de 2.000 euros. En este caso siempre se presentará la demanda con abogado y procurador. Pero es que además esa demanda tendrá algunas particularidades, porque en esa demanda, en el caso del juicio de desahucio, tendremos que matizar algunas cuestiones. El demandante tendrá que precisar si cabe la enervación. La enervación, resumiéndolo mucho, consiste básicamente en pagar y de esa manera parar el desahucio. Esto solamente se puede hacer una vez, por tanto, si ya se ha dado una enervación anterior, no sería posible enervar de nuevo. Por eso, en la demanda, una de las cuestiones que el demandante necesariamente tiene que indicar es si procede o no enervación, si sería posible o no la enervación, puesto que si ya hubo una enervación anterior, no va a ser posible. Otro detalle que también habría que matizar en la demanda sería si se trata de una vivienda que constituya vivienda habitual del demandado o no, si se trata de una vivienda habitual. Y por otra parte también habría que matizar si el demandante es gran tenedor, es decir, si dispone de diferentes viviendas que tiene alquiladas, si se trata de un gran tenedor o si simplemente cuenta con esa vivienda sobre la que versa este juicio de desahucio. Y por otra parte también en la demanda se tiene que matizar si el demandado se encuentra en una situación vulnerable, si se trata de un vulnerable, de alguien que se encuentra en situación de vulnerabilidad, bien sea por el volumen de ingresos o por otros motivos. Otra de las especialidades de este juicio verbal de desahucio es que cabe la condonación, cabe el perdonar todo parte de la deuda a cambio del desalojo voluntario del inmueble, es decir, en definitiva, que se te puede perdonar la deuda a cambio de que te vayas del piso. En este caso, se le daría un plazo al inquilino para que abandonara la vivienda nunca inferior a 15 días desde que se le notifica la demanda. Y en caso de que ese demandado aceptara este ofrecimiento, esto equivaldría a un allanamiento.
Como verás, nos estamos encontrando con que se trata de un juicio verbal con todos los elementos del juicio verbal que tú ya conoces, la demanda, la contestación, el juicio, la sentencia. Lo que ocurre es que existen algunas particularidades a las que tenemos que prestar especial atención, como por ejemplo esta posibilidad de la condonación. Así que nos encontramos con un demandante que ha interpuesto una demanda y el siguiente paso sería que contestara el demandado, que es lo que suele ocurrir en los juicios verbales, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en los juicios verbales normalmente el plazo de contestación a la demanda sería de 10 días. Pues bien, en el juicio verbal de desahucio, el demandado dispone de 10 días para pagar, para oponerse, para abandonar el inmueble. Se le da ese plazo de 10 días que ya conocemos si nos hemos estudiado el juicio verbal. Y claro, ante este requerimiento de desalojar, de contestar, de oponerse, cabrían diferentes acciones por parte del demandado. Puede ser que se vaya, puede ser que se quede, puede ser que atienda el requerimiento, puede ser que no. En el caso de que atienda el requerimiento en cuanto al desalojo de la vivienda, se dictaría un decreto por el LAJ, por el letrado de la Administración de Justicia, dando por terminado el juicio de desahucio. Pero también podría ocurrir que el demandado no hiciera nada, es decir, no paga, no se va, tampoco se opone, no hace nada. En ese caso también se dictaría un decreto dando por terminado el juicio verbal de desahucio, pero en este caso el siguiente paso va a ser el lanzamiento, que ya sabéis que consiste básicamente en echar a esa persona de la que hasta ahora había sido su vivienda. A efectos de test opositor-opositora, quiero que te fijes en que en ambos casos se dicta un decreto. El juicio verbal de desahucio es un juicio donde lo que buscamos es agilizar, buscamos simplificar, buscamos que el trámite sea lo más sencillo y lo más ágil posible. Y si te fijas, cuando no hay respuesta por parte del demandado, así como cuando responde al requerimiento en cuanto al desalojo, en cuanto a abandonar la vivienda, cuando digamos no existen muchas complicaciones, va a ser el LAJ, el letrado de la Administración de Justicia, quien va a dictar un decreto dando término al procedimiento, poniendo fin a este juicio verbal de desahucio. Así que acuérdate, se trata de un decreto, no de un auto o de una sentencia. Bueno, opositores, espero que os haya quedado un poquito más claro todo esto de los juicios plenarios y sumarios. Espero que también os hayan quedado claras esas pinceladas diferenciadoras del juicio verbal de desahucio, esos pequeños detalles que hacen que sea diferente a otros juicios verbales. También espero que le hayas perdido el miedo, porque como habrás visto se trata de un juicio verbal con algunas particularidades, pero realmente si conoces bien la estructura del juicio verbal, que seguro que sí, a esta altura de tu estudio de la oposición, seguro que el desahucio no va a superarte. Y bueno, ya sabéis que me encanta leeros, así que me podéis dejar por aquí abajo un comentario sobre este contenido. También me podéis indicar qué contenidos os gustaría que pudiéramos desarrollar en este canal. Estaríamos encantados de tenerlo en cuenta de cara a futuras píldoras justicieras. Recordarte que puedes contar conmigo para preparar la oposición, así que me puedes escribir, como te indico por aquí abajo, a píldorasjusticieras@hotmail.com. Cada vez queda menos para el examen, pero seguro que este tiempo podemos aprovecharlo muy bien. Y bueno, ya sabéis lo que decimos siempre de este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.